Aló, ahora sí, creo que estamos de nuevo. Ya Problema. otra vez lo tenemos, doctor. Internet está medio inestable en estos días. Jairo había levantado la mano. Sí, doctor, decía que pues yo encontré que tienen un desarrollo constitucional a partir de la Constitución del año 1991, que en primera generación encontramos los derechos civiles, políticos y los de los ciudadanos indistinto de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Pues que se establece el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, entre otros. Y en la Constitución, es decir, ¿qué rango tendrían los no derogables y los derogables? ¿Ustedes tienen claro que en Colombia hay unos derechos que sí, a los que sí se les puede imponer restricción y otros a los que no? Claro, pues por eso los clasifica en generaciones para, por ejemplo, para estos estados de excepción que puedan ser derogables o no, entendería yo, ¿no? Ok, ¿y eso cómo está en la Constitución entonces, Jairo? Es decir, que esos son los que están clasificados en los de segunda y tercera generación, que en los de segunda generación corresponde a los derechos sociales, económicos y culturales, que tiene, por ejemplo, como obligación de los derechos sociales, el derecho a al trabajo en unas condiciones equitativas y satisfactorias y formar sindicatos, por decir algo, lo que está pasando enfrente de mi casa en este momento, ¿cierto? Que hay protestas y que eso está permitido en principio, pero en estos estados de excepción, el Estado puede tomar y decir, no, no está permitido y entonces pasan a ser de segunda o tercera generación. ¿Y cómo se sabe cuáles sí el Estado podría limitar y cuáles no? Cuando los clasifica por generaciones, por decir algo, como le decía, el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la libertad, ¿cierto? Okay. Eso pues yo lo entendí ahí, que eso los clasificó en primera generación y esos no son derogables. Ok. Diego Martínez. Profe, es que no sé si se me cortó y pues también quería seguir diciendo sobre la ley 137 del 94, que Bueno, esta es la que regula. ¿Está reportado, profe? Qué pena, no sé. sí, no, esa parte no la hemos escuchado. Cuénteme. Ah, entonces es que sobre la ley 137 del 94, pues que es la que regula los estados de excepción, ahí muestra los derechos, pues aquí dice que son los derechos intangibles, pues para mí también tengo yo que esos también son los no derogables. Entonces dice que también que de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los tratados sobre la materia ratificados por Colombia. Entonces dice los estados, los estados no, sino los derechos que serán intangibles y pues ahí nombra el de la vida, la integridad personal, no ser sometido a desaparición forzosa, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a reconocimiento a la personalidad jurídica, prohibición de la esclavitud, la prohibición de penas de destierro, prisión, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio de legalidad, de favorabilidad y de retroactividad de la pena, de la ley penal, perdón. El derecho a elegir y el ser elegido, derecho a contraer matrimonio, derecho a la protección de la familia, los derechos de los niños, a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Y el derecho a no ser condenado a prisión por penas civiles, el derecho al habeas corpus y el derecho a los colombianos por nacimiento a no ser extraditados. Aquí Esos pues serían los dentro que no de son derogables. los inderogables, sí, profe, estos son los que la ley 137 del 94 pues, dice que Perfecto, Diego. serán. Y le pregunto, ¿y esa lista cuadra con la de la Convención de Derechos Civiles y Políticos? Sí, profe, pues eso estaba viendo que pues aquí, digamos, está también el derecho a la vida, la tortura, esclavitud, que también está nombrando ahí. Bueno, esto de encarcelar por obligación contractual, sino la verdad no lo veo como tan,
tan afín con la ley que acabo de leer. Las leyes penales, eso sí, pues sí, también está derecho a la personalidad jurídica, libertad de pensamiento y conciencia y religión, pues esos no están ahí dentro del pensamiento, conciencia y religión, esa es la única que tampoco veo Pero que está. entonces la lista no sería idéntica a la que encontramos en la convención. Con base Ay, no, profe, no, sí, en base sí, no, ya acabo de leer aquí, sí, la libertad de religión, profe, también esa es intangible. Entonces, sí, por decirlo así, sería prácticamente lo mismo que la Convención de Derechos Civiles y Políticos. ¿Prácticamente lo mismo o lo mismo? Porque, No, lo mismo, profe. Digamos que sí es lo mismo, sí, señor. es decir, que entonces la Constitución sí está recogiendo lo que se ha venido Lo eh, que se ha venido desarrollando en cuanto a derechos humanos. a nivel de derecho internacional. Entonces, fíjense cómo el derecho interno va recogiendo lo que en el derecho internacional se ha venido estipulando en materia de derechos humanos y cómo en el caso colombiano, que es digamos el que más nos interesa en la parte de derecho interno, pues cómo se ha recogido y cómo además se ha integrado al rango constitucional, que es el rango más alto a nivel de derecho interno. Entonces, eso, digamos, para que esté esa perspectiva de avance y que no todo en materia de derechos humanos ha sido tan tímido como la declaración y que efectivamente sí se han ido dando avances a lo largo de los años que han logrado incorporar tanto a nivel de fuentes de derecho internacional para el régimen de derecho internacional como a nivel de fuentes de derecho interno para el régimen de derecho interno. Y que esos han ido, digamos, acoplándose de tal forma que se vaya constituyendo una sola estructura sólida y que haya una coincidencia entre lo que está determinado en el derecho internacional y lo que está determinado en el derecho interno. Aquí les traigo un par de ejemplos de limitaciones de derechos. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la manifestación de las creencias religiosas, ¿qué tipo de limitación puede haber? Usted debe garantizársele como derecho humano la posibilidad de creer en lo que usted quiera y de practicar la fe que usted quiera. Pero existen limitaciones entonces, por ejemplo, en materia de orden. Entonces, si hay una aglomeración de personas por una religión, esa aglomeración de personas no puede terminar afectando el orden. Entonces, es lo que vemos, por ejemplo, que ha pasado en algunas iglesias que digamos que no respetan el mantener el orden en una determinada comunidad y eso lleva a que el Estado pueda intervenir. Entonces, por ejemplo, si hay una iglesia que tiene un sonido que excede los decibeles aprobados para una determinada zona o que está afectando la salud y la tranquilidad de sus vecinos, en esos momentos el Estado puede entrar a establecer algún tipo de limitación, lo que no implica que se le esté desconociendo el derecho a manifestar su propia religión, sino que simplemente implica la posibilidad que tiene el Estado de establecer límites a esos derechos. Entonces usted puede practicar su religión, pero si ya está afectando a los vecinos con el tipo de prácticas que realizan o con el volumen que están manejando, ahí puede entrar el Estado a establecer una limitación. Dígame, Jairo. Por decir algo, lo que está sucediendo en este momento, que nos toca acudir al centro religioso por vía electrónica o por ver la televisión o eso, que no podemos asistir a las iglesias al culto que cada uno profese, ¿no? Ahí no le están impidiendo manifestar su fe o practicar su religión, sino que están estableciendo una limitación por el lado de la posibilidad de locomoción. Es decir, le impiden trasladarse físicamente o reunirse en una agrupación de más de, bueno, no sé en cuántas personas. Se supone que en este momento no debe haber ningún tipo de encuentro de personas. Entonces sí, son limitaciones que
le establecen algún tipo de limitación a un derecho humano suyo, que es practicar su religión, pero que no implica un desconocimiento de que exista ese derecho y no se puede entender como una violación a ese derecho. Es decir, usted no puede salir mañana a demandar al Estado porque no le está permitiendo practicar su religión. Sí le está permitiendo practicar su religión, pero está poniendo unas limitaciones que están previstas en aras de mantener el orden, mantener la salud, la moral, etcétera, etcétera. Entonces, sí, perfecto. Muy, muy buen ejemplo. Profe, pero por ejemplo con el trabajo, hay personas a las que sí les están limitando el derecho al trabajo. Cuénteme. Dígame. Aló, profe, ¿me escuchó lo que le dije? Sí, sí. Hay muchísimas personas a las que se les está limitando el derecho al trabajo, o sea, hay personas que viven del día a día y el Estado las obligó a encerrarse, o sea, a mí sí me parece injusto eso por donde lo vea. Sin entrar a la discusión política, que no es la materia, en esta lista, Y es que la libertad también impide lo que es salir, caminar, poder trabajar, o sea, no solamente es lo que uno piensa y ya. en esta lista de derechos que son Pero, derogables, está el derecho al trabajo. No, señora, ahí no. Eso quiere decir que el derecho al trabajo sí se puede derogar o limitar a su máxima expresión en aras de la protección de otros derechos. Es decir, los únicos que son intocables son la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. Todos los Pero, demás, profe, todos yo los pensaría demás, que, dígame. yo pensaría que el derecho a la vida, por ejemplo, en ese caso, es conexo al del trabajo, porque es que, digamos, si usted no come, usted se muere de hambre, ¿no? Pues digo yo. Eh, digamos, si se va a esa interpretación extrema, todos los derechos son conexos a la vida, porque todos en alguna medida tienen que ver con la vida. Simplemente que lo que está establecido jurídicamente es que los únicos que se pueden derogar, perdón, los únicos que no se pueden derogar bajo ninguna circunstancia son estos. Y es una lista por de excepción, es decir, estos no se pueden derogar. Eso quiere decir que cualquiera que no esté en esta lista que yo les estoy dando, sí está sujeto a limitaciones. Sí, Entonces, el hecho de que a usted le impongan, es decir, si nos vamos a ese tipo de interpretaciones como la suya, pues sí, usted puede conectarlo con el derecho a la vida, pero yo también puedo conectar con el derecho a la salud, con el derecho a la vida. Y el hecho de que usted no sí. pueda salir a Pues de trabajar, hecho es así. por eso. Entonces, nos vamos, es que al final, el único que realmente no es derogable es la vida. Todas las Sí, otras van a tener incidencia en la vida porque son derechos humanos y son inherentes al individuo. Cualquiera de los derechos humanos va a tener incidencia en la vida. Usted puede finalmente alegar que cualquiera es derecho a la vida. Es decir, usted puede incluso llegar a interpretaciones todavía más extremas, como decir, si no me dejan educarme, no voy a poder sobrevivir y también está afectando mi derecho a la vida, ¿no? Todos están sí. conectados con el derecho a la vida. Es más, Jurídicamente, sí, también jurídicamente, yo lo veo por ese lado porque, digamos, hay gente que va a decir, ¿y yo cómo pago la universidad ahora? También puede pasar. sí, claro, evidentemente. Todos los Ajá. derechos humanos están conectados. Por eso le digo, es que si usted se va a ese extremo, todos están conectados, pero jurídicamente los estados lo que han dicho es, eh, si nos ponemos en un plan que todos los derechos son absolutamente intocables, pues no se atreven a medírsele a un compromiso de ese tamaño, porque además probablemente no haya economía que aguante un compromiso de ese tamaño, ni las economías más Sí, sí, robustas. señor. Entonces lo que hicieron fue jurídicamente, por eso le digo, la discusión es jurídica, no política. Usted, puede Sí, que al final tenga razón y que debería estar de pronto el derecho al trabajo aquí, ese es otro debate. Jurídicamente, los únicos que no se pueden tocar son estos 6, 7, ¿cuántos están ahí? 3, 6, 7. sí, 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 los que usted Por menciona. fuera de esos 7, los estados jurídicamente tienen la posibilidad de limitar cualquier otro derecho. El trabajo, el derecho a la educación, todos los demás tienen la posibilidad los estados de limitarlos, menos estos. Entonces,
¿Eso qué quiere decir? Que en este momento, así como en el ejemplo de Jairo con la religión y con ir al culto, en el tema del derecho al trabajo, los estados se guardan la posibilidad de que en determinadas circunstancias de emergencia, como la que estamos viviendo ahora, puedan tomar medidas para limitar ese derecho al trabajo. Y jurídicamente no se interpreta entonces como que estén afectando directamente el derecho a la vida. Esa es la respuesta jurídica. Políticamente probablemente no le satisfaga, pero eso es lo que hay jurídicamente. Y eso esto va conectado a lo mismo que les decía en la clase pasada, y era que ustedes sepan realmente jurídicamente a qué es a lo que se han obligado los estados, porque uno crea que se obligarían a todo y realmente las obligaciones están muy claras y los estados los tienen más claras que ninguno. Y en ese orden de ideas, el derecho al trabajo no estaría en esta lista, luego sí podría limitarse, y de hecho se limita. Se limita, sí, claro. Se limita y se establecen, digamos, medidas que se supone que van en aras de proteger este núcleo fundamental, pero que, pues obviamente ya ahí depende de otros factores también, incluido el factor político, que definitivamente tiene una incidencia muy grande, sobre todo en materia de derecho internacional, como siempre se los he repetido. Lo siento, John, pero esa es la Sí, señor. Les hablaba de esa limitación. De la misma forma que se limitan, se trata de proteger ese núcleo básico, y entonces también hay disposiciones en esa Convención de Derechos Civiles y Políticos como que ninguna disposición del presente pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, este núcleo básico donde está el derecho a la vida, eso quiere decir que así como hay unos que se pueden limitar, como el derecho al trabajo, como usted mismo lo acaba de caer en cuenta, dentro de ese núcleo que está el derecho a la vida, por ejemplo, ese no va a poder ser limitado ni restringirse en ningún momento. Es decir, usted como Estado no va a poder tomar legalmente una medida como, no sé, en el marco del coronavirus, eliminar a todos los individuos contagiados. Esa sería una medida que ya no podría tomar porque el derecho a la vida sí no, es de los que no puede limitar. Entonces, en ese orden de ideas, usted no puede simplemente ejecutar a todos los que estén contagiados, porque el derecho a la vida sí no tiene ningún tipo de posibilidad de derogarse ni de limitarse. Usted tiene que, como Estado, garantizar el derecho a la vida. ¿Sí me sigue? ¿Quién era? John. ¿Con quién Sí, era? señor, claro, yo le estoy escuchando. Entonces, fíjese que los estados lo que hacen es, digamos, fortalecer en algunas cosas, pero hay otras en las que no se le miden por el peso económico, por el peso político, por las dificultades de ejecución como tal, que era lo que yo les decía, que por ejemplo cuando interpretaban el tema del derecho al trabajo, que a muchos les interesa, yo les decía, con el derecho al trabajo los estados lo que dicen es, garantizamos que no interferimos para que la persona trabaje, pero no va a garantizar que cada individuo tenga un trabajo como tal. Entonces los estados son muy, muy cautelosos sobre qué tipo de compromisos, sobre todo jurídicos, adquieren, porque cada compromiso que adquieran que tenga ese peso jurídico va a implicar unas obligaciones. Dígame, Jairo. Precisamente en este momento los despachos judiciales están muy llenos de acciones de tutela por ese tema que acaba de decir John, por el derecho al trabajo y el derecho a la locomoción, sí. Pero pues generalmente las están denegando teniendo en cuenta el decreto de estado de excepción y las facultades extraordinarias que tiene el presidente. Ahí está un ejemplo perfecto a nivel interno. Gracias por el ejemplo, Jairo. Está perfecto para lo que estábamos hablando. En ese mismo marco del sistema universal,
encontramos un Comité de Derechos Humanos, que es un órgano, digamos, creado para garantizar que los estados cumplan con las obligaciones de esa convención. Ese comité surge de ese pacto de derechos civiles y políticos. Y esa función la cumple ese comité administrando el sistema de reportes, que ya veremos en qué consiste, el sistema de quejas Estado-Estado y el sistema de peticiones. Ahorita hablamos sobre eso. El comité está conformado por 18 miembros que son elegidos por los estados y que actúan en principio sin relación, es decir, no son representantes de los estados, sino que los eligen los estados para que actúen por fuera de la incidencia de cada estado de manera autónoma. Y su función principal es examinar los reportes que los estados someten a dicho comité en virtud del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo es ese sistema de reportes del que estábamos hablando? Cuando un estado entra a formar parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hace un reporte inicial durante al año inicial de ratificación de la convención, y después hace un reporte cada vez que lo solicita el comité, que es cada 4 o 5 años más o menos. Para la construcción de esos reportes, normalmente se toma en consideración lo que las ONG la información que hayan brindado las ONG, y hay una audiencia pública con el Estado y se adoptan unas observaciones. El principal problema es que los estados no hacen sus reportes o porque no tienen recursos o porque no desean políticamente someterse al escrutinio público de una audiencia en la cual quede en evidencia las violaciones de derechos humanos o las deficiencias en derechos humanos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál será el peso jurídico como fuente de un reporte? Un reporte. Pues considero, profe, que ese comité tendrá ciertas medidas para amonestar al país que no está cumpliendo ese convenio. ¿Sí? Primero que todo, yo supongo que primero le hace una amonestación y yo creo que pueden haber hasta sanciones o multas por el incumplimiento. Responde primero la pregunta que le hice. ¿Cuál es el peso jurídico como fuente de un reporte? El peso jurídico para mí sería que no está cumpliendo el tratado internacional al que se obligó. O sea, hay una violación a un tratado internacional. El peso jurídico para mí sería ese. No sé, profe. ¿Quién más? ¿Cuáles son las fuentes de derecho, Luz Estela? Sí, ahí entran los tratados internacionales, la jurisprudencia. ¿Ah? El reporte no. ¿Y entonces cuál será el peso jurídico? Pues el incumplimiento al tratado. Levanten la mano, que no sé quién habló. Están... Jairo. Pues el reporte jurídico sería formular la denuncia ante la entidad correspondiente, la organización correspondiente. Estamos hablando, estamos hablando de que el instrumento que existe para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un sistema de reportes. Y la pregunta que les estoy haciendo es, dentro del marco de las fuentes, ¿qué peso tiene un reporte? Doctor, ninguno. Un reporte no es una fuente de derecho. ¿Quién está hablando? Internacional. John Castillo. Ah, bueno. John, efectivamente, el reporte no es una fuente de derecho internacional. Entonces, ¿cuál es el peso que tiene un reporte? Jurídicamente hablando. Ninguno. Ninguno. No es fuente de derecho. Así como nos pasa con la Declaración Universal. ¿Qué ocurre? Y para que Luz Estela vea, porque Luz Estela me dijo, es que están partiendo de un tratado. Sí, en este caso sí estamos partiendo de un tratado. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos es un tratado. Pero resulta que el esquema que establece ese tratado es un sistema no de una corte, sino de un comité que se reúne y escucha unos reportes. En el marco de un tratado, que sí es fuente de derecho, lo que se hace es establecer un sistema de reportes, que en el marco de fuentes no es nada.
Luego, el peso jurídico no es ninguno. Entonces, ¿qué pasa con lo que puede ventilarse a través de la Convención, que sí es tratado de derechos civiles y políticos? Que lo que va a arrojar son reportes, y finalmente un reporte, como usted como Estado, usted verá si lo cumple, si no lo cumple. Es más, usted verá si lo presenta o no lo presenta. Miren que yo mismo ya les digo cuál es el principal problema. Los Estados no hacen los reportes a la Convención de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sí? Y si el Estado no lo hace, no pasa nada, Luz Estela. No pasa nada porque en la Convención no está establecido un sistema de sanciones y lo único que se establece es que hagan reportes que no tiene una obligatoriedad jurídica. Entonces, ese es el escenario. Hay, además de ese sistema de reportes, un sistema de reclamaciones Estado a Estado, que es básicamente entre estados que hayan aceptado esa competencia, es lo primero, no es para todos, solo para quienes aceptan, que un estado pueda, digamos, acusar a otro estado por una violación de derechos civiles y políticos. ¿Y qué ha ocurrido con ese segundo instrumento? Que nunca ha sido utilizado, porque los estados no se atreven a cuestionar a otro en materia de derechos humanos, o no se atreven a cuestionarlo al menos jurídicamente. Ustedes ven que sale el presidente, no sé, en el caso de Colombia y Venezuela, puede salir el presidente de Colombia y decir, en Venezuela se violan los derechos humanos, no se respetan, pero la pregunta que hay que hacer, ¿y ha utilizado la herramienta jurídica de una acusación formal Estado-Estado? ¿O simplemente la herramienta política de salir en un noticiero a hablar? Profe, lo ha denunciado ante la Corte Penal Internacional. Es ¿Cómo lo dice? único que sé. Que, por ejemplo, Duque ha denunciado a Maduro en la Corte Penal Internacional. Bueno, primero estamos hablando de la Convención de Derechos Civiles y Políticos. Sí, pero En la Corte es lo Penal único que ha hecho. Internacional, no, pero le hago la aclaración, en la Corte Penal Internacional se juzgan crímenes internacionales, es decir, algo así como delitos Sí, internacionales. Es otro sí, sí, sí. escenario. Y en todo caso no estoy seguro si Sí, pues eso dijo él en una declaración, ¿no? que yo sepa, no hay ningún proceso formal contra Maduro en la Corte, pero eso vale la Voy pena. a buscarlo si Averigüemos. quieres y se lo mando. Sí, averigüémoslo. Eso me interesa. Pero en todo caso, en este sistema, que es el que estamos viendo, el de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, que no es una corte, sino un comité simplemente, las opciones son los reportes, que los estados ni siquiera los hacen si no les da la gana, y este sistema de reclamaciones de Estado a Estado, que depende, primero, de que el Estado acepte esa cláusula, que no haga reserva sobre ella, y segundo, que en todo caso nunca ha sido utilizado porque los Estados no se ponen jurídicamente, políticamente sí se acusan y salen en el noticiero y se ponen bravos los presidentes y se indignan, pero de ahí a que lleven las cosas al plano jurídico, pues como le digo, en este sistema, por ejemplo, nunca se ha utilizado y está desde el 66 y nunca se ha utilizado. Entonces, es como cuando usted amenaza a alguien, pero al final nunca demanda. Una cosa es la amenaza y otra cosa es la demanda. La amenaza no pasa de ser una pataleta que no va a tener efectos jurídicos. A ver, si usted de verdad quiere resolver el asunto jurídicamente, pues tiene que demandar. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces a nivel de jefes de Estado y jefes de gobierno. Una cosa es salir en el noticiero bravo y indignado, y otra cosa es ver que efectivamente se tomen las medidas jurídicas que ya van a tener otro tipo de implicaciones. Adicionalmente, se establece a través de un protocolo para esa convención la posibilidad de que no solo los estados, digamos, presenten quejas unos contra otros, sino de que los individuos puedan presentar quejas en relación con los estados. ¿Qué ocurre en este caso? Es necesario que se ratifique ese protocolo. Si usted como estado no ha ratificado ese protocolo, los individuos no van a poder presentar esas quejas directas.
¿Qué ocurre? Muchos estados, sobre todo aquellos que tienen más rabo de paja, no se le miden a firmar ese protocolo porque dicen, no, pues dejemos esto entre estados, porque si permitimos que los individuos se quejen por violaciones de derechos humanos, pues se nos vuelve esto un infierno. Y entonces lo que hacen es, solo algunos pocos estados se le han medido a firmar ese protocolo adicional, porque ese sí permite que cualquier individuo de cualquiera de esos estados que lo ha firmado pueda presentar una queja individualmente, ya sea porque esa persona es la víctima o porque está representando eventualmente a una víctima de una violación de derechos humanos. En este caso, pues lo que se pide es que la queja sea específica, es decir, que no sea una acusación abstracta ni general, sino que se especifique qué tipo de violación ha habido, es decir, que se den los datos, en qué lugar, bajo qué circunstancias, no simplemente decir, no, es que Colombia viola los derechos humanos. No, si usted va a presentar una queja personal es, a mí me ocurrió esta situación en esta fecha, bajo estas circunstancias. Es decir, tiene que ser específica esa acusación. Solo puede acusar a un Estado que haya ratificado ese protocolo, y puede usted ser o un nacional de esos estados o un residente de esos estados, o simplemente haber sufrido la violación en uno de esos estados. Esa violación pues tiene que ser en relación con los derechos que están consignados como tal en las partes 2 y 3 de la Convención. No se protege el derecho a la propiedad, que como les decía, quedó en ese momento, en el 60 y pico, quedó en un limbo por el tema de la Guerra Fría. Y exige necesariamente el agotamiento de los recursos de derecho interno, es decir, usted tiene que haber primero agotado los recursos internos antes de poder acudir no solo a esta, sino a cualquier instancia de protección de derechos humanos de derecho internacional. Es decir, se supone que usted primero acude al derecho interno, al país en el cual le violaron, para que si efectivamente ya no le reconocen o no resuelven esa situación de violación, entonces sí puede usted acudir al derecho internacional. Con esto concluimos una introducción inicial a lo que es el sistema universal, muy somera, digamos. Si tenemos oportunidades, pues en un diplomado de derechos humanos que ya he dictado varias veces allá, si tenemos oportunidad de hacerlo, ya profundizaremos un poco más. Aquí la idea es que tengan el concepto básico. La conclusión es que ese sistema universal es un sistema en el cual realmente los estados no se comprometieron en mayor medida. El listado más completo de derechos no es un tratado, que es la declaración. Los tratados que sí se firmaron no cuentan con herramientas sólidas, digamos, para sancionar a los estados que violen, sino que tienen un sistema de reportes, un sistema de quejas, pero que esos sistemas al final no van a arrojar unas decisiones que sean fácilmente impuestas a los estados, porque si se dan cuenta no hablamos de ninguna corte todavía, hablamos de un comité, es decir, no hemos hablado de que haya un fallo judicial, no hemos hablado de un sistema de multas, no hemos hablado de un sistema de sanciones, sino que las sanciones quedan más en el tema de que salgan a la luz la violación de esos derechos humanos. Entonces, digamos, ese es el primer acercamiento a todo el sistema de derechos humanos, y es fundamentalmente el sistema universal, que es el que habla de esa vocación universal de los derechos humanos, que es válido para todo el planeta, desde el último rincón hasta el otro extremo, dándole la vuelta a toda la Tierra. Resulta que ese sistema universal es el más débil de todos los sistemas de derechos humanos. Y deja la sanción más en un tema moral o de imagen o
o de dar a conocer la situación que en una sanción efectiva, jurídica, que imponga, no sé, una multa, una reparación, medidas de ese tipo. Entonces, el sistema universal, que es el más grande, o debería ser el más grande, realmente es el más débil. Esa sería la conclusión hasta el sistema universal. Antes de pasar mañana al sistema interamericano, que digamos es el que tenemos más cercano, y es ya uno de esos sistemas regionales. ¿Se acuerdan que hablábamos de del sistema universal y unos sistemas regionales? Mañana vamos a hablar del interamericano, que pues por nuestra ubicación geográfica obviamente es el que tenemos más cerca y el que en principio es más probable que como abogados estemos utilizando. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Sin preguntas. Sin preguntas. Diego me ayuda a mirar manitos. Bueno, ¿no? Muchas gracias entonces y nos vemos mañana otra vez a través de Zoom. ¿Ok? Feliz día a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Buen día. profe, muy amable. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe.